6:54, abrimos la semana con nuestro primer invitado, reiterando la importancia que tiene el motivo que nos conectará en esta próxima conversación. Una gran importancia. Ningún venezolano puede decir, esto no es conmigo, esto no me interesa. Y es la decisión del gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, de darle fin a la licencia para las actividades petroleras en Venezuela, lo que toca sensiblemente el caso Chevron. Y por supuesto, nos estamos preguntando cuáles son las repercusiones. Nos acompaña Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cuál es la manera más clara, según su punto de vista, de explicarle esto a los venezolanos? Bueno, yo he dicho y reitero hoy que esto es una decisión muy mala para Venezuela y muy mala para los Estados Unidos. Muy mala para Venezuela porque nos quita 400 millones de dólares mensuales que contribuían todos los días de la intervención del Banco Central de Venezuela para controlar la espiral cambiaria y que habían logrado más o menos sostener el cambio paralelo muy cercano al cambio oficial. Hemos visto que se ha movido últimamente, tiene algún margen de diferencia que está por el orden del 10-15%, pero se ha mantenido y hemos logrado controlar el tema inflacionario. Eso por la alta intervención por parte del Estado venezolano, metiendo dólares al mercado. ¿Y de dónde venían esos dólares? Esos dólares venían de la comercialización del petróleo por la vía de los impuestos que pagaba Chevron. Y eso hacía pues que los venezolanos tuviéramos un nivel de vida. Además servía también para pagar salarios del sector público, servía también para las pocas o algunas reparaciones que se han producido en los hospitales y escuelas públicas, etcétera. Esa es la gran con Venezuela. En pocas palabras, es un país petrolero con algunas otras actividades económicas, pero nuestra principal actividad económica es la actividad petrolera. Y si se nos impide comercializar nuestro petróleo en condiciones normales, eso, fíjate que incluso se hablaba del esquema Chevron como un esquema exitoso, como mecanismo de pago de deuda, pues se le estaba pagando deuda a Chevron a la vez que comercializaba petróleo en los Estados Unidos y a la vez que contribuía con los impuestos en Venezuela para que quedaran dólares para el torrente financiero venezolano. Fíjese, en ese punto, diputado, fíjese, vimos la semana pasada al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, diciendo, bueno, nosotros le queríamos pagar a Chevron, pero con esta decisión de Estados Unidos, básicamente, no le vamos a pagar y eso se va a todo lo que le deberíamos pagar, se va a invertir dentro de la industria petrolera para tener cuentas claras. ¿Cuánto se le pagaba a Chevron? Sobre todo buscando entender cuánto debería ser lo destinado ahora a la industria petrolera que pagaba el gobierno a Chevron. No solo era que se le quería pagar a Chevron, era que se le venía pagando a Chevron y se ha venido amortizando la deuda en tanto y en cuando había producción petrolera y era una operación más o menos 50-50. El 50% se iba a pago de deuda y el otro 50% se iba a el rendimiento del Estado venezolano, pues somos socios más o menos mitad y mitad en la operación petrolera, porque así lo establece la ley, ningún privado puede tener una participación mayor del 50%. Que además creo que es un esquema revisable incluso porque si el privado aporta más podría tener más como parte del negocio. O sea, yo creo que el negocio petrolero es un negocio lo suficientemente ágil que podría adaptarse a nuevos esquemas de negociación. Pero la verdad es que la negociación con Chevron era una negociación transparente, una negociación registrada y registrable. Tú sabías cuánto entraba, a qué cuenta del Banco Central entraba, cuántos barriles de petróleo estabas vendiendo, quién los estaba comprando y se estaban comercializando directo en el mercado petrolero, en el mercado energético norteamericano. Digo yo que es malo para los Estados Unidos también, porque tú sacas 300.000 barriles del torrente energético de los Estados Unidos y eso algún impacto tendrá en el precio. Pero cuando además estás amenazando a los otros dos actores que ponen petróleo pesado en el mercado, como es México y Canadá, diciéndoles que le vas a poner un arancel del 25%, también estás incrementando la posibilidad de traer petróleo de México o de Canadá. Que son proveedores todos muy cercanos. Todos muy cercanos y todos en la misma región. No es lo mismo traer el petróleo de Ucrania o de Rusia que traerlo de Venezuela, de México o de Canadá, que los tienen al lado. Ahora fíjate, como ocurre en cualquier familia, a veces llegan situaciones inesperadas, negativas, que producen golpes de timón forzados y a veces uno, dentro del amargor de ese trago, avanza hacia escenarios que terminan siendo positivos. El presidente Maduro habla de una respuesta, de un plan de independencia económica, algo así se llama.
En tu opinión, ¿qué recursos tiene el país en este momento ante un escenario tan complicado? Bueno, para que el país en ese aspecto particularmente pueda ir hacia adelante. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, ese 50% que se estaba pagando en deuda a Chevron debería reinvertirse en la industria petrolera, pero si ese 50%, es decir, estamos hablando más o menos de los mismos 400 millones de dólares que recibía el Estado venezolano, si eso se reinvierte en la industria petrolera, porque yo siento que en buena medida en el gobierno se tomó conciencia de que era indispensable retomar a la industria petrolera en su razón de ser original. Cuando el presidente Chávez llegó, puso a la industria petrolera a vender pollo en las calles de Caracas. Entonces teníamos una cosa que se llamaba Pedeval y que tiene que ver la venta de alimentos con el negocio petrolero. Parece que el gobierno entró en conciencia y se dio cuenta. Por eso ha venido aumentando la producción petrolera, por eso estamos allá hoy por el orden del 1.000.000 de barriles. Pero cuando Chávez llegó al poder en Venezuela se producían 3 millones de barriles diarios. Y Chávez llegó a vender petróleo a 3 millones de barriles diarios a $100 el barril o a $120 el barril. La mayor bonanza petrolera que la dilapidaron regalando cosas por todo el Caribe, regalando cosas por toda Latinoamérica. Se convirtió en el don regalón de la zona y nos terminó quebrando la empresa petrolera. La puso a vender comida en las calles, la puso a atender cosas distintas a su negocio petrolero, que es la razón de ser de la empresa. Pero además, hoy el 60% de la producción petrolera que produce PDVSA la produce en alianza con los privados. Entendimos que era importante que el privado tuviera ganancia también y además que el privado trajera inversión fresca, trajera dinero fresco para inyectar en el negocio petrolero. Ahora, diputado, un minuto. Fíjese, se nos ha dicho también, bueno, no está Chevron, se están cayendo los teléfonos de tantas llamadas que nos están generando para buscar un suplidor, una alternativa a Chevron. ¿Lo podemos ver tan fácil así? Existiendo no Chevron o existiendo otro actor, podríamos ver básicamente no una afectación grande al mercado petrolero venezolano. Creo que no es fácil conseguir una petrolera semejante a Chevron. No hay 20 Chevron en el mundo, habrá 5 o 6. La otra es la competidora de Chevron, que es ExxonMobil, que está asentada en Guyana, en el vecindario nuestro. Además, es el mismo petróleo venezolano que si prendes el motor para chupar el petróleo de aquel lado, sacas el que de este lado, pero porque se va por la tubería de aquí para allá. Quien lo saque primero se lo llevará. Y además, incluso estamos en el escenario donde en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana, hay barcos petroleros sacando petróleo de ExxonMobil y con autorización del gobierno de Guyana. Por eso es necesaria la advertencia que hacía el buque Guayquerí, que estaba en aguas no delimitadas, para pedirles que salieran de ese territorio, pues eso es territorio que en principio, según el Acuerdo de Ginebra, para poder ser explotado, tiene que estar explotado por autorización de ambos países, pues es un mar territorial no delimitado y el territorio que genera ese mar territorial tampoco ha sido delimitado. Pero no es fácil conseguir otra Chevron. Estamos hablando de un actor importantísimo en el negocio petrolero, pero además con la virtud de que lo comercializaba directo en el mercado petrolero de los Estados Unidos. Decía yo también que era una decisión mala para los Estados Unidos, porque ¿a dónde va a ir ese petróleo sancionado ahora por los Estados Unidos? Va a ir al mercado malasio, va a ir al mercado chino, va a ir al mercado indio, y eso hace que su competidor más importante comercialmente de los Estados Unidos tenga petróleo barato, porque el petróleo sancionado es más barato en tanto y en cuanto no puede ser comercializado en otras partes del mundo. Pero no se nos olvide que tenemos un gran actor petrolero también sancionado, Rusia. En consecuencia, estamos compitiendo en un escenario de mercado de petróleo sancionado muy competido, porque tenemos un gran actor, el segundo productor del mundo, como es Rusia, también actuando en el mercado sancionado. Por eso creo que es mejor el mercado libre de sanciones para Venezuela poder actuar. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por compartir su análisis. Hay que hacer Nos faltó tiempo. mucho seguimiento, sí. Bueno, eso pasa cuando hay muchas cosas que decir y le prometemos que pronto lo volvemos a tener por acá. Muchas gracias, un placer siempre. Gracias, Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Volveremos.